análisis y un repaso breve de qué está ocurriendo en Ucrania. Allí están nuestras enviadas especiales Catalina Gómez Ángel, quien está en Kiev, la capital. También nos acompaña Irene Savio desde Kharkiv y Emanuel Shas desde Bucha. Comenzamos entonces, Santiago, con Catalina, y bienvenidas a nuestras 3 enviadas especiales a Ucrania. Bueno, nuestras enviadas especiales que a lo largo de todos estos meses han estado trabajando en terreno, por supuesto enviándonos material de absoluta calidad para toda nuestra audiencia. Catalina, estás en la capital ucraniana. ¿Cómo amanece Kiev en este aniversario tras las palabras del presidente Volodymyr Zelensky? Háblenos un poco de la situación de los combates en el país hoy por hoy. Santiago y María Clara, muy buenos días. Amaneció siendo un frío más común de lo normal, o por lo menos de esta semana, pero también con la noticia de que hasta ahora no han sonado las alarmas en la capital, Kiev. Había muchísima expectativa, había nerviosismo en la ciudad. Hasta el momento transcurre un día normal lleno de homenajes y recuerdo de lo que ha sido este último año. Aquí estuvo, muy cerca de donde nos encontramos, al frente, en la Plaza de Santa Sofía, el presidente Zelensky manejando a muchos de los soldados que han defendido el país durante este año y declarando héroes de la patria. Aquí también donde nos encontramos estuvo el primer ministro de Polonia haciendo un homenaje a quienes han caído en combate y quienes han fallecido durante este año, pero también médicos, también gente que ha ayudado en los rescates, bomberos y todos los que han ayudado a defender a Ucrania desde el pasado 24 de febrero, en un momento en que, si bien la situación en la capital está tranquila, en el Donbass, donde se centran la mayoría de las batallas, sigue siendo una situación bastante complicada. Los ataques son cada vez mayores en Bakhmut, una ciudad que viene siendo asediada por las tropas rusas, recordemos, desde el pasado verano, pero cada vez están más cerca de la ciudad. Incluso la vía que va camino a Bakhmut ha sido bombardeada en las últimas horas. Así que esa es la situación. Ha dicho el presidente Zelensky que ellos van a soportar y van a estar en Bakhmut hasta cuando consideren necesario, pero también no dudarían en retirarse. Y esto significa también presión de las tropas rusas en muchos otros frentes de este del país, donde tratan de buscar los puntos débiles del ejército ucraniano, que sigue resistiendo. Y hoy ha recibido la noticia ya de que los primeros tanques Leopardo se encuentran en el país, lo que ayudará más a esa batalla, especialmente en ese lugar tan difícil que es el Donbass. Catalina, y como usted bien lo decía, en este momento los combates se concentran en el este de Ucrania. Sin embargo, recordemos que a principios de la invasión, esta embestida tenía un punto específico, Kharkiv, que es donde está nuestra corresponsal Irene Savio. Irene, usted está en la que es la segunda ciudad más importante del país, y como ya lo mencionaba, uno de los intentos iniciales de Rusia fue tomarse todo el oblast de Kharkiv. Sin embargo, los ucranianos lograron resistir. Cuéntenos cuál es la importancia de esta ciudad y si hay temores de un segundo intento de invadir a Kharkiv. Sí, efectivamente existe este temor. Estamos en una zona rusófona. Aquí la cantidad de ciudadanos que hablan ruso es mayor que en otras zonas del país. Además, también estamos a menos de 50 kilómetros de la frontera con Rusia, donde, según algunas informaciones, hay una importante concentración de unidades militares. Kharkiv es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Es un importante centro industrial. También ha sido, antes de la guerra, un importante motor económico para este país, y, como ustedes decían, ha estado bajo asedio. Pero también después de que la ofensiva ucraniana lograse alejar a las tropas rusas, esta ciudad ha continuado a ser sometida a numerosos ataques que se pueden ver en la ciudad caminando por las calles. La destrucción es evidente. Hay edificios parcialmente o completamente destrozados que recuerdan esta situación. Una parte de los 18 millones
millones de personas que necesitan asistencia humanitaria según Naciones Unidas se encuentran aquí, así como en las regiones adyacentes. Y nosotros también en estas horas que hemos pasado en la ciudad hemos oído en varias ocasiones las sirenas sonar en esta ciudad. Esta misma semana ha habido un ataque contra un edificio no muy lejos de aquí, de donde nos encontramos en este momento, en un barrio del norte de la ciudad. Según algunas fuentes, era un edificio que albergaba drones ucranianos. Y por supuesto la situación también es complicada en esas zonas recientemente retomadas por el ejército ucraniano en otras partes de esta provincia, o también en esas zonas que aún están bajo ocupación rusa. Esta mañana hablábamos con las autoridades locales que nos comentaron que hay todavía 29 aldeas y ciudades de esta región que están bajo la ocupación de las tropas rusas. Por tanto, sí, la situación aquí todavía es muy delicada, muy tensa. Irene, muchísimas gracias por este reporte. Bueno, de Kharkiv vamos ahora a Bucha, que recordemos ha sido uno de los principales escenarios de los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia. Allí, María Clara, tuvo lugar uno de los episodios más polémicos y cruentos de esta guerra, cuando recordemos que fueron encontradas fosas comunes con cadáveres con signos de haber sido torturados. Así se encuentra Emanuel Jazz. Emanuel, bueno, cuéntenos qué ha ocurrido en Bucha, ¿no? Un poco lo estaba adelantando recién, ha sido escenario de lo que decíamos se denuncian como crímenes de guerra por parte de Moscú. Exactamente. Hablamos en este caso de un mes de ocupación rusa aquí en Bucha, un mes de horror, de escenas de horror. Y aquí mismo en esta calle Yablonska, con una población víctima de parte del ejército ruso. Hablamos al menos de 419 civiles asesinados y más torturados. También hablé con el alcalde de la ciudad que también habla de la gente que desapareció el año pasado, que también aquí hablamos de torturas, muchas torturas, y aún faltaban más personas desaparecidas. Esto constituye naturalmente crímenes de guerra, como más de 65.000 otros en todo el país, y por eso cada uno de estos crímenes está siendo investigado por Ucrania, también la Corte Penal Internacional, los estados aliados de Ucrania y también los ONGs están investigando cada caso aquí.